Hola, buenas. Seguimos con las meditaciones basadas en la Katha Upanishad, ya que es una enseñanza, una Upanishad más larga y hay muchos fragmentos que resultan reveladores. Yo estoy seleccionando pues, uno por aquí y otro por allá y el fragmento que os traigo hoy nos habla acerca de la relación con los objetos, el vínculo entre los sentidos y nuestra conciencia y los objetos externos a los cuales a menudo nos apegamos o sobre los cuales proyectamos nuestra plenitud, nuestra felicidad, proyectamos nuestro ser, ¿no? O reducimos nuestro ser a tener o no tener esos objetos, bueno, y a los beneficios que nos puedan aportar. Te invito a tomar una postura cómoda. Se trata del primer mantra del capítulo cuarto y a que escuches estas palabras dejándolas resonar dentro de ti, que no sea un escuchar superficial ni un entrar enseguida en analizarlo mentalmente, sino sentirlas, escucharlas y ver cómo resuenan en ti, eh, qué despiertan, qué sensaciones despiertan dentro de ti el escuchar lo siguiente que voy a leer, que de nuevo dentro de la historia de la Katha Upanishad, que ya de por sí es como un cuento, mm, esta estrofa concretamente también toma el matiz de relato. Dice así: el creador hizo los sentidos para que se volcaran hacia el exterior. Por eso uno ve los objetos externos, mas no la conciencia interna. Un sabio que buscaba la inmortalidad miró hacia dentro de sí y halló la conciencia interior. Vuelvo a leerlo y me voy a ir deteniendo ahora en algunos de los puntos claves. Toda la estrofa es en sí, cuando profundizamos en ella, es en sí muy reveladora. Dice, el creador hizo los sentidos para que se volcaran hacia el exterior. Y la palabra, el término sánscrito que se utiliza aquí, que hemos traducido como creador, es un término sánscrito que significa aquello que es autoexistente, es swayambhu, que existe bhu, por sí mismo, que es autoluminoso, que existe además de forma eterna, y eterno es aquello que no está atrapado por la dinámica del espacio y el tiempo. Pues bien, aquel principio, lo que sea aquello que es autoexistente y que existe eternamente, de aquello surgió, creó, aquí decimos, hizo los sentidos, y en sánscrito se utiliza una imagen, es decir, el texto sánscrito original utiliza una imagen que es la de perforó, creó unas perforaciones, y fijaros que nuestros sentidos, la mayoría de ellos, quitando tal vez el del tacto, mmm, tienen que ver con algún tipo de orificio, de cavidad, los ojos, es decir, la vista, el oído, tenemos ahí dos perforaciones, el olfato, las dos perforaciones de la nariz, el gusto, y tenemos la perforación de la boca, la cavidad bucal. Entonces, quitando el de la piel, aunque también tenemos todos los poros que son pequeñas perforaciones, ¿sí? Pero bueno, igual resulta menos evidente. Entonces, en el sánscrito se utiliza esa imagen, ¿no? Como que nos perforó para ir hacia el exterior, para que hubiese un contacto entre la conciencia que somos, nuestra capacidad de darnos cuenta, y el término aquí que hemos traducido por conciencia es Atman. Atman significa uno mismo, es el sí mismo. Atman a veces se traduce por espíritu, por alma, pero la cualidad esencial de este Atman
es la capacidad de ser consciente, la capacidad de darse cuenta, la conciencia. Por eso lo hemos traducido aquí como conciencia directamente. Y fijaros, ¿no? La conciencia que mora en nuestro interior contacta con el mundo exterior a través de los sentidos, del tacto, del gusto, del olfato, del oído, de la vista. Y sigue diciendo, ¿no? Por eso uno ve los objetos externos, porque tiende a ir hacia el exterior, esta conciencia se despliega hacia el exterior, mas no la conciencia interna, es decir, no se ve a sí misma. Es como un foco que enfoca hacia afuera, pero el punto desde el cual enfoca queda oscuro, ¿no? Pues bien, o detrás del foco queda oscuro, pues de algún modo lo que nos proponen estas enseñanzas y el camino de la autoindagación es girar ese foco y mirar hacia adentro. Em, Igual la imagen del foco no es la mejor porque entonces de nuevo parecería que dejásemos a oscuras lo que quede detrás, entonces el mundo exterior. Y sí que es cierto y nos valdría la imagen porque en cierto modo inicialmente necesitamos a veces hacer este recorrido inverso de esta forma, ¿no? Desconectando de lo externo para ir hacia lo interno, hacia lo interior. Pero a la larga, a la larga es algo bidireccional, es como si el foco terminase iluminando igual fuera que dentro, porque ese foco que es conciencia precisamente se da cuenta de que no hay fuera y dentro, de que no hay exterior e interior. Otra imagen que nos serviría, y apelando así también un poco a la última meditación en la que vimos la imagen del carro, el cuerpo como un carro que es llevado por unos caballos y los caballos son los sentidos que van por distintos caminos, pues de algún modo esos caminos que son los objetos hacia los cuales van los sentidos, se puede recorrer hacia adentro también. Es decir, si lo percibimos como camino, si utilizamos la imagen del camino, de hacer el camino a la inversa, el camino hacia adentro, lo que se pone de manifiesto es que esos objetos que se nos presentan en el exterior, la vida que se nos presenta ahí fuera, las situaciones, las personas, todo lo que percibimos como externo, son una oportunidad para ir hacia adentro, para mirar hacia adentro. ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué siento en mí? ¿Qué emociones se despiertan? ¿Qué pensamientos se cruzan cuando estoy ante ese objeto, ante esa circunstancia, ante esa persona? Y entonces, cuando nos damos cuenta de que cada objeto, cada circunstancia, cada persona, cada situación con la que nos encontramos en la vida es una oportunidad para el reconocimiento de esa conciencia que se da cuenta de lo que está ocurriendo, es una oportunidad para vivirnos y habitar desde ese centro que somos. ¿Quién o qué es eso que se da cuenta del objeto, de la circunstancia, de la persona, pero también de los pensamientos acerca de ese objeto, de los juicios de valor que aparecen, de los otros juicios que no tienen por qué ser juicios de valor, pero hay algo en mí que se puede dar cuenta de que apareció un juicio, de que apareció un pensamiento, algo en mí que se da cuenta de las emociones o del sentir que me genera ese pensamiento, o el contacto con ese objeto, la mirada sobre ese objeto, pero ya hay un cambio porque ya lo miro en mí y ya no es ese objeto hace que yo me sienta, sino es ante este objeto yo estoy sintiendo esto o aquello. Ante esta situación he pensado esto y en cuanto he pensado esto he sentido aquello otro.
quién o qué es eso en mí que se da cuenta de los pensamientos, de las emociones, de lo que hay ahí dentro. Y ese es el giro de la mirada, y esa es la mirada que se vuelca de fuera, que es la tendencia de los sentidos y de la mente que sigue a los sentidos. Recordad la imagen del carro, y para quienes no lo hayáis visto, pues podéis, os dejar el enlace del vídeo si acaso. ¿eh? Las riendas son la mente, entonces la mente también tiende a ir con los caballos si no hay un asentarse en algo más profundo, si queréis, dentro de la mente. En la tradición le llaman intelecto, algo más profundo, desde lo cual, más refinado, desde lo cual me doy cuenta de los mecanismos de la mente y de los sentidos, e incluso me doy cuenta de em, de los juicios, de los pensamientos que emito respecto a esos objetos, ¿no? Desde ese intelecto es desde donde se produce la toma de conciencia. Pero detrás de ese intelecto todavía hay algo más, que es aquello que posibilita que el órgano del intelecto, que nuestra mente sea consciente de todo eso. Es la conciencia misma, y eso es lo que somos. Entonces ahí es donde se dice, ¿no?, en este texto, los sentidos están hechos para ir hacia el exterior, por eso uno ve los objetos externos, mas no la conciencia interna. Un sabio que buscaba la inmortalidad miró dentro de sí, invirtió la mirada. En lugar de ir con los sentidos hacia afuera, empezó a mirar hacia adentro. ¿De dónde surge la capacidad de ver? ¿De dónde surge la capacidad de oír? ¿De dónde surge? ¿Cuál es la fuente que posibilita esa capacidad de darnos cuenta, esa capacidad de ser conscientes? Y halló la conciencia interior. Halló que esa fuente de conciencia mora en nosotros, que hay algo en nosotros, aunque no lo sepamos definir, aunque sea algo que se nos presenta al intelecto, a la razón, como algo vago, pero que lo sentimos, que lo vivimos, que lo experimentamos. Cuando yo cierro los ojos y digo, ¿quién percibe esta voz que estoy escuchando? ¿Quién o qué percibe esa voz que estoy escuchando? ¿Quién o qué percibe el silencio entre medio de las palabras? Es fácil que la respuesta que nos venga sea un yo. ¿Quién o qué es ese yo? ¿Hay algo más? ¿Hay otro yo? ¿Hay otra conciencia que percibe a ese yo? Ese yo se nos presenta como conciencia última, y que la estamos experimentando y que sé que es porque lo estoy siendo, porque lo estoy viviendo, porque lo estoy o sea, estoy siéndolo. No, no necesito otra cosa que vea que yo soy quien está percibiendo todo esto, sino que yo mismo soy esa conciencia que se da cuenta de todo eso. Y esta conciencia es lo que no está atrapado por los esquemas del espacio y el tiempo. Y a eso es a lo que nos referimos cuando decimos que es eterno. Y hay muchos ejemplos actualmente, y cada vez más se relatan públicamente, es decir, está más aceptado y a la gente no tiene tanto miedo de pasar por loco, por loca, experiencias cercanas a la muerte, donde se nos cuenta, se nos relata cómo existe una conciencia que se da cuenta de todo lo que hay en el mundo desde otro plano, que no es el cuerpo, que el cuerpo está muerto, que no son los sentidos tal como se están describiendo en este texto y como nos manejamos con ellos habitualmente, sino desde un, desde un plano más sutil. Por lo tanto, hay una conciencia que no es estrictamente corporal. Mm. Os invito a hacer una meditación basada en este mantra.
que consiste en utilizar precisamente los sentidos para penetrar en ese espacio interior, en ese espacio de conciencia que se da cuenta de todo lo demás. Así que adopta una postura cómoda. Invito a cerrar los ojos. Es importante que la cadera quede por encima de las rodillas si estás sentada en la postura de las piernas cruzadas. Si estás en una silla, pues simplemente que la espalda quede recta. Si estás escuchando esto mientras estás realizando alguna tarea, aunque para esta práctica igual no es lo recomendable, pero si en este momento te lo has puesto para irlo escuchando, te invito a que en aquello que estés haciendo, en aquellos movimientos que se estén dando en relación con cada uno de los sentidos que voy a ir mencionando, tomes conciencia de ellos, despierta en la propia acción. Entonces, en esta postura cómoda, con la espalda erguida, el mentón ligeramente recogido hacia el cuello, relajamos la mandíbula y relajamos toda la expresión del rostro. Y vamos a comenzar tomando conciencia del tacto. Siente el contacto de los pies, de las piernas, rodillas con el suelo o con el soporte en el que estés sentada. El contacto y las sensaciones que generan ese contacto de los muslos con el asiento, los glúteos, donde puedes sentir todo el peso del cuerpo. Observa las sensaciones de la piel a lo largo del cuerpo, el contacto con la ropa, la sensación de las manos, si están en contacto con los muslos. Nota si ese tacto se siente suave, áspero, si son los dorsos de las manos los que están en contacto con los muslos, igual. ¿Qué temperatura sientes en las manos? ¿Y cómo es la sensación de las partes desnudas de la piel en contacto con el espacio que ocupas de la habitación en la que estás, el lugar en el que estás, con el aire? Y vamos ahora con la vista. Te voy a pedir que abras por un momentito los ojos y que muy lentamente recorras con la mirada, así 360 grados, los objetos que hay a tu alrededor. Y cierra de nuevo los ojos. Observa ahora la pantalla oscura que queda ante la mirada y lo que pueda aparecer en esa pantalla, muchas veces el negativo
de alguno de los objetos que hemos observado, según entra la luz en la habitación, en el lugar en el que estamos. Observamos esa pantalla oscura y observamos cómo supone un recogimiento del sentido de la vista, que normalmente está en contacto con infinidad de objetos, objetos de los cuales a veces somos conscientes y un montón de objetos de los cuales ni siquiera nuestra mente llega a ser consciente, pero nuestra conciencia sí, nuestro subconsciente ha captado todo, todos los objetos. Ahora al cerrar los ojos, todo se unifica en una sola percepción, que es la percepción de esta pantalla y de lo que podamos percibir en ella. Vamos con el oído. Observa qué sonidos puedes escuchar que procedan de lejos, ruidos tal vez más cercanos, ruidos que pueden ser más fuertes, cualquier tipo de sonido, no solo ruidos, tal vez estamos en un lugar donde escuchamos de fondo alguna melodía, personas que hablan, sonido de coches, sonido de los árboles, allí donde estés, un perro que ladra. Yo soy la conciencia que se da cuenta de todos esos sonidos, que percibe todos esos sonidos. Los sonidos van cambiando de un entorno más silencioso, pasa a un entorno más ruidoso, de un entorno más ruidoso, más silencioso. Aparecen unos sonidos, desaparecen otros. Y permanezco yo como conciencia testigo que se da cuenta de todo este vaivén. Si aparece algún juicio con respecto a los sonidos, una parte de mí que quiere engancharse a alguna conversación o a una música, me doy cuenta simplemente de cómo aparecen esos pensamientos, esos impulsos, y suelto y simplemente constato cómo ese sonido apareció y desapareció, cómo se incrementó su volumen, cómo disminuyó.
y vamos con el gusto. Tomamos conciencia de la cavidad bucal. Dejamos que la lengua descanse en contacto con el paladar. Si es necesario, ahora la movemos un poquito internamente. Tragamos un poquito de saliva, como tratando de percibir si hay algún sabor en nuestra boca. Nos damos cuenta también de la relación, el vínculo entre el sabor y el olfato, como para definir el sabor. Queremos recurrir también de algún modo al olfato. Observamos cualquier cualidad que pueda aparecer en este conectar con el sabor que podamos percibir en la boca y que igual si no estamos comiendo nada no se define de una forma tan clara. No es la calidad, igual no pertenece a los sabores que tenemos definidos, ¿no? Como amargo, dulce, salado, picante. No nos va tanto con esos sabores ácidos que reconocemos fácilmente cuando comemos, pero sí que podemos percibir que hay un sabor, que hay una cualidad. Y no importa cuál sea, porque de nuevo lo importante es que yo soy la conciencia, ese testigo que se da cuenta de esas sensaciones. El hecho mismo de darme cuenta de las sensaciones del gusto. Y vamos con el olfato, tan relacionado, tan vinculado con el gusto. Y observamos si podemos percibir algún olor. Y si no percibimos ningún olor, simplemente constatamos la no percepción del olor. Constatamos que no percibo ningún olor. Y si aparecen pensamientos, si percibimos algún olor y aparecen pensamientos, qué rico, alguien está cocinando patatas con pescado, por ejemplo. Me doy cuenta del juicio, me doy cuenta del pensamiento y vuelvo otra vez a poner el foco en el hecho mismo de sentir el olor, sin que importe si me parece un olor agradable o desagradable. En este instante lo que importa es constatar que hay una percepción de ese olor. Y si no hay percepción de ningún olor y aparece el juicio, qué mal, estoy fatal del olfato, no huelo nada,
Me doy cuenta de esos juicios, me doy cuenta de esos pensamientos y vuelvo otra vez a la respiración, a tratar de percibir si llego a detectar algún olor, aunque sea sutil, y me doy cuenta que yo soy quien ve, quien se da cuenta de no estar identificando ningún olor. Volvemos a tomar conciencia de la totalidad del cuerpo, de los pies a la cabeza, del espacio que ocupa en la habitación, en la sala, en el lugar en el que estamos. Y vamos abriendo los ojos. En la práctica, lo importante no es tanto aquello que percibimos, sino la posibilidad que aquello que estamos percibiendo nos da de tomar conciencia de que me estoy dando cuenta de ese sonido, me estoy dando cuenta de esa sensación del tacto, me estoy dando cuenta de, de lo que mis ojos ven del objeto y no tanto del objeto en sí como de las sensaciones o los pensamientos que se generan en mí en el contacto con ese objeto. Lo mismo con el olfato, lo mismo con el gusto. Entonces, esa es la posibilidad luego en el día a día de que en cada momento en que estamos, y siempre estamos en relación con algo, siempre estamos en contacto, es a través de los sentidos que establecemos el contacto con el mundo, no dejar de mantener también el contacto interno, es decir, que ese mundo que se me presenta como si fuese externo, sea la oportunidad en cada momento para penetrar en, en el mundo interno, en algo profundo interno, desde donde surgen los pensamientos, los juicios, las emociones, el sentir, desde donde surgen y además que es aquello, es decir, acabo entrando en contacto con aquello que se da cuenta del surgir de esos pensamientos, de esas emociones, sin juzgarlos. Si aparecen juicios, eso mismo ya son juicios, ¿no? Es decir, yo me doy cuenta que al ver a esta persona se me dispara un juicio de, bueno, qué guapa que está o qué mal que se la ve, está perdidísima. No importa, ¿no? Los juicios que aparezcan, estos son una oportunidad, ese contacto está siendo una oportunidad para darme cuenta de que aparecen esos juicios, esos pensamientos. Y entonces no me digo a mí misma, qué mal, ¿cómo he podido pensar esto de esta persona? Si me lo digo, si algo en mí se activa enseguida y lo dice, siempre hay algo más que es lo que se está dando cuenta de eso. Ah, mira, eso mismo también es un juicio, es un pensamiento. No importa, hoy pensamos blanco y mañana negro, hoy nos aparece la sensación de color de rosa y mañana nos aparece la sensación de color marrón y no importa en absoluto, eh, como que lo interesante y lo fundamental está en ese saberme, esa conciencia que se da cuenta de la sensación de marrón, de la sensación de rosa, del pensamiento blanco, del pensamiento negro. Y, y esa es la conciencia que siempre somos y que no está tocada ni por blanco o negro, ni por rosa o marrón, no está tocada por los pares de opuestos, no está tocada por el tiempo y el espacio, aunque se exprese en esta vida humana a través del espacio, del tiempo
y de unos esquemas, mm, de unos esquemas que probablemente son muchísimo más estrechos y de lo que podrían ser si nos viviésemos más en contacto en- con esa fuente de conciencia que somos. Mm, Y digo contacto y en realidad es la fuente que somos, ¿eh? Pero es decir, no hay contacto, sino que ya somos esa fuente, incluso lo que se nos está presentando ya es también manifestación de esa fuente, de esa conciencia. Porque todo cuanto aparece en la percepción aparece para una conciencia del tipo que sea. Bien, espero que os sea, que os sea útil, que os sea enriquecedora esta práctica de autoindagación a través de las Upanishads y nos vemos la próxima semana. Cierro con el mantra Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Shri Guru Namaha Hari Om